Bueno, continuamos con nuestra sesión. Estábamos explicando el reto 4, estábamos terminando de explicar en qué momento tiene competencia la Corte. Bueno, yo les puse el ejemplo con la Corte Interamericana de Derechos Humanos y lo mismo tienen que investigar sobre las otras dos cortes, ¿sí? Finalmente, la última columna dice, menciona y describe brevemente un caso emblemático resuelto por la Corte. Bueno, aquí hago énfasis que debe ser un caso resuelto. Hay veces que mencionan casos que aún no se resuelven. Entonces, si ven que es un caso en el que no hay sentencia, en que la Corte no se ha pronunciado, ¿no? Hay muchos casos en donde la Corte, por ejemplo, interamericana, pues libra o dicta órdenes de detención y nunca se cumplen. Bueno, pues si no se han cumplido, pues aún todavía no ha resuelto, no ha entrado la Corte a resolver ese asunto. Esos asuntos no deben ir en esta columna, ¿no? A veces en la Corte Penal Internacional se mencionan casos que apenas se presentaron las denuncias. Todavía la Corte Penal ni ha investigado. Entonces son asuntos que no están resueltos, ¿sí? Hay veces que se mencionan casos de la Corte Internacional de Justicia en donde los países que tienen el conflicto llegan a un acuerdo y se desisten, ¿no?, de la acusación que tienen. Bueno, ahí tampoco la Corte no intervino porque ellos lo pudieron resolver. Ya no se resolvió el asunto por la Corte. Entonces, esos casos no. Deben ser asuntos que sí se haya pronunciado cada una de estas cortes para resolver el asunto. ¿Cómo lo resolvió? ¿A quién condenó? ¿Cuáles fueron las medidas impuestas? ¿Sí? Entonces, eso es lo importante. Ir mencionando, describiendo el caso con los datos también más básicos. Fíjense que yo les voy a compartir, terminando esta sesión, en avisos de plataforma, los 6 pasos para poder describir una sentencia, ¿sí? Acuérdense que para describir una sentencia hay pasos, por ejemplo, la fecha de los hechos, 2, quiénes participaron, qué países o qué país cometió la violación a los derechos humanos, en agravio de quién, quiénes fueron las víctimas o qué país fue el perjudicado. Después, cómo lo resolvió la Corte, en qué fecha, la fecha de la sentencia. ¿Por qué es importante la fecha de la sentencia? Bueno, pues porque en la segunda parte de este reto se nos hacen preguntas sobre la eficiencia jurídica de las cortes, ¿no? Cómo es que trabajan, si realmente los estados cumplen o no con estas sentencias, y pues nos sirve mucho para verificar, bueno, con qué fecha se dictó la sentencia y hasta qué fecha es que se le dio cumplimiento o no se le dio cumplimiento, fue de validez o no, ¿sí? Entonces, por eso es importante que en la descripción pues mencionemos la fecha de la sentencia. Bueno, ¿cuál fue de condena, fue de absolución? Y se condenó, cuáles fueron las medidas impuestas y finalmente si se cumplió o no con esa sentencia, ¿sí? Entonces, estos datos que yo les estoy diciendo, estos son los más básicos para describirlo. Por eso les voy a compartir es una infografía que yo misma elaboré en donde vienen los datos más básicos. Se las voy a compartir en avisos de plataforma para que la revisen y se basen en ella al hacer esta descripción. He visto que en este reto muchos solo mencionan el caso, por ejemplo, caso de Campo Algodonero en la Corte Interamericana, y es todo lo que dicen, pero no lo describen. Obviamente no va a estar completa esa información, tienen que mencionarlo y describirlo. Y también en el cuadro comparativo deben hacer citas de las fuentes de consulta. Estas resoluciones de las cortes forzosamente tienen su origen en las sentencias de estas cortes. Entonces deben mencionar de dónde tomaron la información, ¿sí? Bueno, continuamos con la segunda parte. Es la parte de análisis, en la que ustedes van a responder a 3 planteamientos. Cada planteamiento corresponde a cada una de las cortes. En el primero dice, ¿consideras que la creación de la Corte Penal Internacional fue un avance en la justicia internacional?
argumenta tu respuesta. Acuérdense que argumentar significa analizar, estudiar, comprender, explicar. Si ustedes tienen una respuesta, no pueden contestar solamente, ¿consideras que la creación de la Corte fue un avance? Sí, porque es muy importante. No, no, no. ¿Por qué? Argumenta. ¿Por qué fue importante? Esa argumentación es la que ustedes deben dar de forma suficiente, completa, precisa. Así es como ustedes van a demostrar que están adquiriendo ese aprendizaje. ¿Sí? Pregunta número 2, el segundo planteamiento. Investiga el procedimiento contencioso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y analiza la eficiencia jurídica de este. Bueno, aquí también esa parte es muy importante. Hay quien únicamente investiga los pasos del procedimiento contencioso, pero ¿qué creen? Se olvidan de analizar la eficiencia jurídica. No, no lo deben olvidar. Acuérdense que, como yo les decía, argumentar es lo más importante. Entonces, al argumentar sobre la eficiencia jurídica, implica estudiar y evaluar si ese procedimiento cumple con los principios de celeridad, economía procesal y efectividad en la protección de los derechos humanos. Todo eso implica la eficiencia jurídica. Y finalmente el tercer planteamiento. ¿Los estados se encuentran obligados a ejecutar las sentencias emitidas por la Corte Internacional de Justicia? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Acuérdense que ustedes van a mencionar en la primera parte, en el cuadro comparativo, un caso resuelto por este tribunal. Entonces se pueden basar en él para saber si se encuentran obligados o no a ejecutarlas, ¿no? Les sirve. Acuérdense que esta segunda parte es el complemento de la primera, ¿sí? Bueno, una vez que hayan contestado estos tres planteamientos, pues acuérdense que en la parte final vienen las citas y las referencias. Las referencias, las fuentes consultadas. Yo aquí les voy a aconsejar que se vayan a las fuentes principales de consulta, que son las páginas de las cortes. Estas páginas de estas tres cortes contienen toda la información relativa a ellas, hasta tienen un menú, viene cómo es que surgieron estos tribunales, sus antecedentes, los tratados, las normas internacionales que los regulan, viene un apartado de las sentencias que ellos han resuelto, las sentencias más relevantes, las últimas, vienen incluso hasta en orden, ¿no? En las fechas que han resuelto, los asuntos pendientes por resolver. Son páginas muy interesantes. Yo les sugiero que se vayan a esas páginas a investigar, porque ahí viene toda la información. Y no se olviden de hacer las referencias y las citas en el contenido. He visto que hacen referencias, pero se les olvidan las citas en el cuadro comparativo, en los planteamientos. Y miren que en los planteamientos a veces utilizan como fuente tratados internacionales y no lo ponen en sus referencias. Se supone que los debieron haber consultado. Entonces no se olviden de poner las citas y las referencias. También he observado que en este reto número 4 utilizan inteligencia artificial. Pero acuérdense que aquí volvemos a lo mismo, ¿no? El contenido no debe rebasar el 30%. Además que en los planteamientos, que es en donde he visto que más la utilizan, pues debe ser una argumentación propia, porque así ustedes, los estudiantes, desarrollan ese sentido crítico de la argumentación. Bueno, y no se olviden de su portada, ¿no? Debe llevar todos los datos de identificación, el cuadro comparativo, en ese orden van, la portada, los datos de identificación, la investigación, el análisis y las referencias. No se olviden de cuidar la ortografía. Respecto a este reto número 4, ¿alguna duda o pregunta? No tengo duda. No, ¿verdad? Bueno, Una ninguna. pregunta, maestra. Adelante. Una pregunta. Sí, sí. Disculpe, en este reto 4, bueno, no alcancé a escuchar los límites. ¿Sería hasta el límite que dan para lo que es el curso? ¿Cómo el límite de qué, perdón? No, Para una segunda entrega, desde luego. Ah, sí, es hasta el 24 de mayo. Sí, sí, por ejemplo. Ah, ok.
Si tú entregas a Pero partir. después del 24 ya puedo hacer una segunda en caso de que haya corrección, ¿no? Sí, si ustedes entregan el día 24 de mayo, que es el último, ustedes tienen derecho a hacer un segundo envío. Aquí, por ejemplo, de acuerdo a los criterios que establece la coordinación, solamente tienen 3 días para hacer el segundo envío, ¿no? Si el 24 fue el último día que entregaron, pueden hacerlo en el 25, 26, 27 son 3 días. Todavía el 27 pueden hacer ese segundo envío. Ya si se entrega el 28 ya no, porque se asigna la calificación del primer envío, ¿no? De hecho, en todos los segundos envíos son solo 3 días para hacerlo. Entonces, sí, de todas maneras, si no lo pudieran entregar hasta el 24, en un solo envío lo pueden hacer del 28 en adelante. Si ustedes se guían de las instrucciones y todo esto que estamos viendo ahorita, pueden obtener hasta la máxima puntuación en un solo envío. Uh-huh. Sí quedó contestada la duda, ¿verdad, José Luis? Sí, muchas gracias, maestra. Quedó claro. Ok, muy bien. Bueno, pues entonces nos seguimos con el último reto, que es el reto 5. Aquí, ¿qué es lo que ustedes tienen que hacer? Bueno, van a elegir uno de los videos que se proponen en la lista, que puede ser El Tribunal de Tokio, Enemigo Invisible, Francotirador, La Lista de Schindler o Fauda, que es una serie en Netflix. Ustedes pueden elegir cualquiera de ellas, la van a ver y una vez que ya lo hayan hecho, van a elaborar un video de exposición ustedes mismos sobre la película que vieron, ¿sí? Este video de exposición ustedes lo pueden grabar en su celular, en la computadora, y lo van a subir a YouTube, ¿sí? Es importante que sigan las instrucciones tal como se solicita. ¿Alguien por ahí tiene su micro abierto? Ah, ya. Bueno, ese video debe de llevar una estructura, debe de llevar presentación, desarrollo y conclusión. Vamos a revisar cada una de estas partes. Bueno, en la presentación ustedes deben de dar datos de identificación, su nombre, su grupo, la universidad, la materia, su asesor, y explicar cuál es la película que eligieron y de una forma muy breve explicar en qué consistieron los hechos. Después viene el desarrollo. Aquí ustedes deben realizar una descripción y análisis de las leyes, tratados, espacios, territorios y organismos internacionales que se encuentran implícitos en la película. Obviamente que en estas películas que acabamos de mencionar, no se menciona literalmente, se violenta este tratado, esta ley, este organismo es el que debe intervenir. No, sino viene la trama, ¿no? Pero como se mencionan los lugares en los que sucede, ahí viene los estados, territorios, las personas que participan. De ahí ustedes tienen que deducir, o por la fecha en que sucedieron los hechos, cuáles son las normas y tratados aplicables, cuáles son las leyes internacionales que se están violentando, qué derechos, ¿sí? Y mencionar obviamente en qué espacios se está llevando a cabo estos hechos, en qué territorios y cuáles, si es que sí participa un organismo internacional, cuáles fueron los que participaron, y si no participó y debió haber participado, cuáles fueron o cuáles debieron haber sido. Esa es la parte en sí de la investigación, de elaboración y la de mayor profundidad en este reto, porque el autor del video, que es cada uno de ustedes, pues tiene que hacer toda esta exposición. Lo importante de hacer esto, bueno, es que les va a servir para analizar esos tratados internacionales, que es ahora sí que el derecho sustantivo de nuestra materia, ¿no? Es el derecho objetivo. Entonces, es bien importante que ustedes hagan esta investigación dependiendo la película que elijan. Y es la parte de mayor profundidad y duración. Aquí se exige un mínimo de 2 minutos y un máximo de 5 minutos para hacer esta exposición. La del desarrollo debe de ser la más larga, ¿no? Que es la que contiene más información. Y luego viene la conclusión, que ya es un poquito más breve. Y ustedes deben explicar qué importancia tiene
el no atentar contra la soberanía nacional y respetar el derecho internacional, ¿sí? He visto que pues muchas veces brevemente hacen su video y se les olvida la conclusión. No, acuérdense que debe de haber un cierre, que es precisamente versa sobre ese tema tan importante, no se les vaya a olvidar. Y finalmente, si utilizan fuentes de consulta, pues deben poner las referencias en el documento, no en el video, sino en su documento que van a entregar, ¿sí? Ahorita les voy a explicar cómo van a hacer su archivo. Una vez que ya hayan grabado su video, que debe ser mínimo 2, máximo 5 minutos, deben verificar que tenga una buena calidad de imagen, debe de verse su rostro. Ustedes son los que deben aparecer porque, pues acuérdense que estas actividades son formativas. ¿Y cuál es la formación más importante? Que deben aprender a desenvolverse. Ustedes cuando ya terminen la carrera, pues van a acudir ante un tribunal o una autoridad jurisdiccional o administrativa y van a tener que hacer uso de la voz, exponer sus argumentos. Bueno, esto ustedes lo aprenden desde la carrera, no cuando ya salen y van a ir al tribunal, sino que lo tienen que poner en práctica desde antes. Bueno, por eso estas actividades formativas acompañan los retos que ustedes realizan en sus materias. Entonces deben ustedes aparecer en el video, exponer sus ideas, hacer su exposición. Pueden apoyarse en herramientas de exposición, como cuál, pues miren, por ejemplo, yo ahorita estoy utilizando una herramienta de exposición en donde tengo solo lo más importante, pero yo estoy explicando con mis propias palabras lo que ustedes van a hacer. Bueno, pueden utilizar esa, ¿no? Pero ustedes sí aparecer en grande, ¿eh? A veces aparecen en un pedacito en una esquina y lo más llamativo es la presentación. No, aquí es al revés, ¿eh? Ustedes deben aparecer como lo principal en su pantalla y la herramienta de exposición un poco a un lado, breve, ¿no? Sino no hacer la presentación como lo más importante, porque lo más importante es que ustedes expongan el tema. También, pues no es válido leer toda la información. A veces ponen presentación que leen todo, literal, todo lo leen. No, porque debe haber esa argumentación espontánea. Bueno, ¿qué fue lo que ustedes aprendieron, no? Cuéntenlo con sus propias palabras, expongan esos fundamentos jurídicos, qué tratados internacionales. Sí pueden tener un guión que contenga las ideas principales para que no se pierdan, para que lleven un orden y todo lo demás espontáneo, ¿sí? Es una guía, pues, el guión que van a utilizar. Y no se olviden la nitidez de audio, se debe escuchar con claridad su exposición. Hay veces que se les olvida y tienen el micrófono apagado todo el tiempo, suben el video y se ve que están ahí hablando, pero no se escucha nada. Acuérdense que de acuerdo a las políticas del curso, si ustedes entregan el video y no se escucha nada, pues voy a tener que calificar con 0 porque no hay contenido prácticamente que escuchar o que evaluar. Entonces verifiquen que se escucha bien. También una vez que ya tengan todo su video, lo suben a YouTube y obviamente van a obtener un link, un enlace para verlo. Verifiquen que es funcional, que al copiar el link, ingresar, entra uno sin problema. Hay veces que no lo configuran en modo público, lo dejan en modo privado y por más que esté el link ahí no se puede ingresar a verlo, y aquí sucede lo mismo, tengo que calificar con 0, entonces, y ya pierden un envío. Entonces, y si hay oportunidad de hacer segundo envío, pero si lo entregan el último día y ya no hay oportunidad de segundo envío, pues ya sacaron 0 en ese reto, ¿no? Entonces verifiquen que el link, el enlace de internet funciona y que se va directo a su video de YouTube para poderlo ver en modo público, ¿sí? No se olviden después hacer su documento de Word. En el documento de Word tiene que aparecer una portada con los datos de identificación, su nombre, matrícula, reto, módulo, licenciatura, nombre del asesor y el nombre de la película que eligieron. Después de ahí viene la impresión de pantalla de YouTube, donde aparezca el video compartido en modo público. Y finalmente el enlace del video, que acuérdense que debe ser funcional, ¿sí? Eso debe aparecer en su documento de Word y es lo que van a subir a la plataforma. Nada más, en la plataforma no se pueden subir
videos que pesan mucho porque luego no, de hecho no los puedo descargar. Entonces necesitan ustedes forzosamente subirlo a YouTube y compartir el enlace. Respecto a este reto 5, ¿tienen alguna duda o pregunta? No, No, maestra, de maestra. momento. No. No, muy bien. Ninguna. Ok, bueno. De todas maneras, si ahorita no hay ninguna duda y surge alguna con posterioridad, no se olviden que tenemos los medios más importantes de comunicación, que son el mensajero de plataforma y el correo institucional. A través de cualquiera de los dos, ustedes me pueden preguntar, que yo trataré de resolver sus dudas lo más pronto posible. Acuérdense que los asesores tenemos 24 horas para retroalimentar o resolver dudas y 48 horas para evaluar las actividades. Si tienen alguna duda importante y se acerca el momento de cierre de la materia, pues va a ser muy difícil que el último día yo les pueda resolver sus dudas porque es el día de cierre y ya no da tiempo, no tengo las 24 horas. Entonces acuérdense de hacerlo con tiempo suficiente. Pero si ustedes lo hacen dentro de los días que están previstos, pues perfectamente bien la podemos resolver, ¿sí? Entonces saben que me pueden preguntar lo que quieran y seguimos en contacto. No me despido de ustedes, les deseo que tengan un feliz inicio de materia y una feliz semana de aprendizaje. Que estén bien. Buenas noches a todos. Gracias. Gracias, igualmente. Gracias, buenas Muchas noches. gracias, buenas Saludos. noches. Buenas noches. Buenas noches a Muchas todos. gracias, buenas noches, saludos a todos. Hasta luego.